One Piece es una historia larguísima que ha sabido mantener la atención de los espectadores con el pasar de los años, ya sea haciendo giros de trama o introduciendo cosas que para bien o para mal le han volado la cabeza a los espectadores. Y en este video veremos 7 cosas con las que Eiichiro Oda, el autor de este manga, nos dejó con la boca abierta, así que no le demos más vueltas a esta intro y empecemos. El último puesto está ocupado por un concepto que, por lo general, cuando es introducido en la mayoría de las historias de ficción, termina creando más problemas que soluciones. Sin embargo, en One Piece, a mi parecer, el mismo fue maravillosamente empleado, y ese no es nada más ni nada menos que los viajes temporales, los cuales se introdujeron en su momento con la adición de Amatsuki Toki a la historia, una mujer proveniente del siglo vacío que iba saltando entre decenas y cientos de años con el fin de poder encontrar un momento en el cual poder influir de forma positiva en la historia. A día de hoy desconocemos cuál era su objetivo específico, pero lo que sí que sabemos es que cuando conoció a Oden decidió mantenerse en esa época y formar una familia con él, algo que terminó haciendo que se convirtiera en la madre de Kozuki Momonosuke, un muchacho que a día de hoy es capaz de comunicarse con su Nisha, el elefante ancestral que vaga por el nuevo mundo por culpa de una maldición que lleva arrastrando desde el siglo vacío. Pero volviendo a los saltos temporales, Toki viaja en el tiempo gracias a los poderes de su fruta del diablo, los cuales de hecho usó también para mandar a su hijo y a los vasallos de su marido hacia el futuro, y a mi parecer aquí está la clave del por qué se llevó de excelente manera este concepto dentro de la historia, y esa es la limitante de solo poder saltar hacia adelante en el tiempo y no hacia atrás. Y es que por lo general cuando en una obra introducen los viajes temporales, los terminan utilizando para intentar corregir una serie de acontecimientos que ocurrieron en el pasado, algo que en la mayoría de los casos genera un montón de huecos argumentales, ya que ocurren cosas como que las correcciones cambian radicalmente el desarrollo lógico de los acontecimientos, descuadrando un montón de vainas. Pero esto en One Piece es imposible que ocurra, puesto que como la fruta solo puede viajar hacia el futuro, el pasado no puede ser modificado. Una manera bastante sobria de introducir este concepto en la historia por parte de Eiichiro Oda. Pero bueno, pasemos al puesto número 6, el cual no es ni nada más ni nada menos que la introducción del haki dentro de la obra. De esto tengo un video en donde explico el cómo siempre estuvo presente en la misma, pero podría decirse perfectamente que este fue introducido como sistema de poder propiamente en el momento en el que Rayleigh se lo enseña a Luffy antes del salto temporal de 2 años en la obra, el cual fue necesario para que el conjunto protagónico pudiera capacitarse de buena manera para poder afrontar los desafíos que debían enfrentar más adelante. Y es que desde que los Mugiwara llegaron por primera vez a Sabaody, Oda nos empezó a decir por activa y por pasiva que igual los problemas les estaban empezando a quedar un poquito grandes al conjunto protagónico, y ejemplos de esto es que no pudieron enfrentarse debidamente ni a los pacifistas, ni a Sentomaru, ni mucho menos al almirante Kizaru, el cual los hubiera capturado a todos de no haber sido porque Kuma les envió a distintos puntos del mapa para que pudieran desarrollarse cada uno por su lado. Sin embargo, nuestro prota debió pasar primero por Amazon Lily, Impel Down y Marineford para poder tener su respectivo entrenamiento, y durante todos esos arcos ya nos iba mostrando poco a poco en qué consistía el nuevo sistema de poder, el cual luego de que Luffy lo aprendiera a manejar no dejaría de estar presente en la historia. Y es que a día de hoy se podría decir que el haki es el sistema predominante en la mayoría de los enfrentamientos dentro de la obra. En parte todo esto se da porque las frutas debían tener tarde o temprano algún counter natural al cual todos pudieran acceder, y también porque en este último tramo del nuevo mundo se ha profundizado más en dicho sistema, desarrollándose los dominios avanzados de los distintos tipos de haki, ampliando aún más el arsenal de recursos que pueden ser usados en los enfrentamientos. Para bien o para mal, la introducción del haki como sistema de poder dentro de la historia marcó un antes y un después en la misma, y con los dominios avanzados del mismo pudimos ver momentazos dentro de los combates. Sin embargo, esto dejó un poco en segundo plano a las frutas del diablo, y como toda acción debe tener su reacción, en el puesto número 5 tenemos la respuesta de las Akuma no Mi al haki, y ese es el despertar de las frutas, el cual si nos ponemos quisquillosos lo vimos por primera vez en Impel Down, pero no empezó a tener relevancia dentro del sistema de poder general de la historia hasta Dressrosa, lugar en donde vimos cómo Doflamingo era capaz de emplear el recurso para transformar su entorno en una inmensa cantidad de hilos que utilizaba como armas para enfrentarse a Luffy. Obviamente esto marcaría un antes y un después en los espectadores, puesto que tras esto las teorías de los posibles despertares del resto de usuarios que ya habíamos visto saldrían a la luz. Sin embargo, Oda ha decidido ser bastante prudente al decidir la cantidad de personajes que pueden acceder a dicho recurso, y esto en parte se debe a que posteriormente en el arco de Wano veríamos cómo el mismo podría ser empleado como una alternativa al dominio avanzado del haki, quedando bien clara esta idea en el momento en el que Kid y Law emplearon los suyos para poder derrotar estratégicamente a Big Mom, un personaje que tenía una resistencia abismal que exigía algún tipo de daño fuera de lo común para poder ser derrotada. Definitivamente
Definitivamente el despertar de las frutas ha hecho que muchos fans ahora mantengan la ilusión de ver en un futuro a sus usuarios de frutas favoritos emplear los suyos, por lo que a mi parecer la introducción de esto también fue un antes y un después para los espectadores. Pero si seguimos avanzando en este top de situaciones impactantes para la audiencia, no podemos dejar de lado a otro acontecimiento que involucra a las Akuma no Mi, específicamente dos, y para ello debemos regresar en el tiempo hasta Marineford, lugar en donde Marshall D. Teach, mejor conocido como Kurohige o Barba Negra, obtuvo los poderes de la Gura Gura no Mi, quedándose así en el puesto número 4 de la lista y también con el tópico de las teorías más fumadas de toda la comunidad. Y es que a partir de este suceso que a priori contradice las reglas establecidas por la propia historia, la comunidad se volvió loca intentando teorizar todas las razones que expliquen cómo Barba Negra puede mantenerse con vida luego de tener dos habilidades distintas de frutas del diablo, así como también cuál podría ser la tercera, esto último debido a los múltiples guiños que hay a su alrededor con el número 3. Sin duda alguna este acontecimiento marcó un antes y un después para la comunidad teorizadora de One Piece, así como también para los que somos fans de Teach, puesto que el hecho de que sea capaz de romper las reglas de su propio mundo le hace un personaje aún más interesante de lo que ya era. ¿Qué es lo que hay detrás de todo esto? ¿Cuáles son los parámetros que le permiten albergar más de un poder de Akuma no Mi en su cuerpo? ¿Habrán más personajes que puedan hacer lo mismo o solamente él es el único capaz de hacerlo? Todas estas son preguntas que, aún en la actualidad, siguen sin ser respondidas, pero seguramente cuando todo salga a la luz, volveremos a perder la cabeza tal cual como sucedió en Marineford. Pero hablando de cabezas, aparte de Oda saber volarlas, también sabe rompérnoslas. Y esto quedó demostrado con el rompecabezas de los Road Poneglyph, el cual además de quedarse con el puesto número 4 de este top, también alberga uno de los secretos mejor guardados dentro de esta historia, la ubicación de Locktel, la isla en donde se encuentra el One Piece. Todo esto se nos fue revelado en el arco de Zou, lugar en donde también se encontraban una de las 4 piedras rojas, y es que a partir de este momento en donde todos nos enteramos de esto, el viaje de Luffy pasaría a ser una búsqueda por las otras 3 piedras restantes, esto debido a que la información que todas ellas contienen se encuentra codificada, es decir, se necesitan tener las 4 para poder descifrar todo el contenido de las mismas, y podría decirse que esto es lo que encaminó a los sombreros de paja hacia la recta final de su viaje, ya que de esto depende el objetivo de su capitán y por consecuencia las piedras rojas pasarían a ser indispensables para la historia, algo que quedó en evidencia también luego de que el trío de capitanes Supernova se separaran tras salir de Wano, momento en el que las luchas por las copias de los Road Poneglyph empezaron, situación que dejó a 2 de ellos completamente derrotados tras haberse cruzado con los 2 emperadores que mantuvieron el puesto luego de que la guerra de Onigashima tuviera su fin, y esto sirvió para remarcarnos a nosotros los espectadores que la carrera por llegar a Locktel ya había empezado. Todo esto gracias a la adición de las piedras rojas en su momento, algo que no para de generarnos situaciones interesantes en la historia. Pero si hablamos de situaciones interesantes debemos pasar al puesto número 2, el cual generó múltiples polémicas en su momento, ya sea por las repercusiones que tuvo dentro de la propia obra como también fuera de la misma. Y es que la introducción de la quinta marcha de Luffy no podría estar ausente en un video de esta categoría. ¿Acaso esto rompió internet? ¿Podría haber tirado a la basura todo el mensaje de la obra? ¿Esto le quitó la epicidad a las peleas de Luffy? Todos estos fueron debates que se generaron a lo largo del tiempo que ha transcurrido mientras que la misma ha estado presente en la historia. Ya anteriormente había mencionado el despertar de las Akuma no Mi, pero creo que no era justo meter al del protagonista en ese saco, ya que este no deja de ser el giro de trama más grande visto hasta ahora en este manga. Esto debido a que desde el primer capítulo creíamos que la fruta que se comió Luffy era una paramecia que le transformaba en un hombre goma, y resulta que terminó siendo una fruta Zoan mitológica legendaria que, entre muchas otras habilidades, le otorga la capacidad anteriormente mencionada a quien la consumiera, y si la cosa solo se quedara ahí no hubiera tanto problema, pero el tema es que con esto también tenemos la situación de que además es una Akuma no Mi que el gobierno mundial buscaba durante cientos de años, puesto que la misma representa al dios del sol Nika, el cual es el protagonista de una antigua leyenda que le posiciona como una especie de avatar de la liberación. Obviamente esto en un mundo en donde el gobierno mundial se encarga de quitarles libertades a los habitantes para poder mantenerse en el poder es algo bastante peligroso para la organización, y bueno, esto genera muchas preguntas acerca de su actuar ante esta situación, el cual ha dejado a muchos bastante insatisfechos, generando así polémicas y debates al respecto. Pero bueno, sin duda alguna este despertar marcó un antes y un después en los espectadores de One Piece, pero ahora toca hacerse la pregunta, ¿qué ha sido más importante que eso? Ya que la quinta marcha no deja de estar en el segundo lugar. Y es que, bueno muchachos, a mi parecer existe algo que es igual de importante que el protagonista en la historia, y ese algo es el villano principal de la misma, por lo que para hablar del primer puesto debemos irnos al mini arco del Reverie, lugar donde se nos fue revelada la existencia de Imu, el máximo gobernante del mundo de One Piece, el cual de hecho lo hace desde las sombras, incluso
incluso a día de hoy es un personaje que le rodea un halo de misterios impresionante. No sabemos cuál es su apariencia, tampoco cuál es su poder, ni mucho menos sus motivaciones, pero el simple hecho de que hiciera acto de presencia marcó el que para mí es el punto más importante de todos los mencionados en este top, puesto que ahora sí que tenemos a un personaje específico que ocupa el puesto del responsable de la mayoría de las desgracias ocurridas en esta historia. Puesto número 1 para la introducción de Imu-sama. Y bueno gente, estas fueron 7 cosas que le volaron la cabeza al fandom de One Piece. Sé que no son las únicas que han ocurrido, pero aquí es donde entran ustedes, puesto que me dejarán las que no mencioné en los comentarios. Aprovecho para agradecerle a mi pana Luis99cm, que me mandó tanto el tema de este video como la pauta del mismo. Si les gustaría que hablara de algún otro tema en específico, les recuerdo que pueden comunicarse conmigo a través de mis redes sociales, las cuales pueden encontrar en la descripción de este video. Sin nada más que decir, tú puedes llamarme Napo y nos vemos en el siguiente video.